Para entender el nacimiento de Roma, debemos regresar a la huida de Eneas y su hermano de la ciudad de Troya en llamas. Eneas recorrió la costa donde llegó a Lacio. Ahí Eneas se casó con la hija del rey latino. 8 generaciones después, en ese mismo lugar, se encontraba una lucha entre Numitor y Amulio por el poder. Es expulsado Numitor y Silva, su esposa, tiene 2 hijos con el dios Marte, Rómulo y Remo, quienes al ser perseguidos son dejados en el río Tíber. El destino quiso que fueran rescatados y amamantados por una loba y salvados por un pastor llamado Frausto. Años más tarde se vengaron del usurpador y pidieron construir una ciudad al lado, fundada en el Palatino, y a la muerte de Remo, Rómulo funda Roma en el año de 753 a.C. 1. Monarquía, del 753 a.C. al 509 a.C. 2. República, del 509 a.C. al 27 a.C. y 3. El Imperio, del 27 a.C. al 476 después de Cristo. En la monarquía ocurrió el rapto de las Sabinas, por lo cual las tribus sabinas y latinas son los principales autores de la fundación de Roma. La república inició con Lucio Junio Bruto. Desde entonces los romanos se afanaron al dominio de la península itálica, pero chocaron con los intereses de Cartago, pero a su derrota se expandieron a Europa. A la llegada del imperio, con el emperador Augusto hasta Trajano, Roma conquistó Mesopotamia y Asiria. La frontera oriental alcanzó la cuenca del Tigris. Poco a poco su expansión provocó su ingobernabilidad y su declive. Arte etrusco. Se nutrió principalmente de los patrones y modelos griegos. La pintura alcanzó un desarrollo brillante. Las pinturas que adornaban las tumbas abarcan un amplio periodo cronológico, cuyos hitos marginales se sitúan en el siglo VII a.C. Los colores brillantes y cálidos de una paleta de tonos sobrios, el empleo de los recursos del escorzo y del sombreado ayudaban a crear una atmósfera densa, puesta al servicio de la nueva simbología. Su técnica: preparaban la pared con una capa blanca de cal y una vez extendida sobre la roca se pintaba sobre ella al fresco, auténtico o al falso fresco. Se utilizó colores planos. Pintura y mosaico de Roma. De las pinturas y los mosaicos que ocupan un lugar privilegiado en los austeros edificios romanos, se conservan extraordinarios ejemplos en las ruinas de Pompeya y Herculano, que permiten conocer su evolución estilística. Por lo general, las pinturas se ejecutaron al fresco y en ellas los artistas evidencian un genial dominio del espacio gracias a la utilización de efectos de perspectiva y su habilidad de plasmar veladuras y matices, de un primer estilo de influencia helenística en el que las paredes parecen estar revestidas con mármoles de colores. La pintura evoluciona hasta crear la impresión de un espacio naturalista que se sucede hasta los jardines de colores vivos. Posteriormente, esta apariencia de realidad se sustituye por la moda imperial de las paredes compartimentadas mediante las columnas decorativas y cintas bordadas con pequeños personajes y figuras en los intercolumnios. A mediados del siglo I después de Cristo surge el llamado ilusionismo arquitectónico en Pompeya, que intenta crear espacios elegantes e ilusorios en los que aparecen figuras y copias de pinturas griegas. En los últimos tiempos de la República se empezó a utilizar la técnica del mosaico para cubrir los suelos y en ocasiones también las paredes. Se recurrió tanto a formas vegetales y geométricas como a paredes composiciones de tipo pictórico formadas por pequeñas teselas rodeadas de elaboradas grecas o escenas de formato reducido intercaladas en conjuntos geométricos siguiendo 2 técnicas, el opus y el tesalutum, y el cepus sectile. Escultura romana. Las primeras esculturas realizadas en Roma de lo que hay noticia datan del siglo VI a.C. y su estilo es totalmente etrusco, que eran expertos en diferentes tipos de esculturas, desde la estatuaria fúnebre y sarcófagos hasta los grupos monumentales, y en muchos aspectos se anticipaban a la estética de lo prosaico que los romanos desarrollarían más tarde. Básicamente, la escultura romana lo constituyen el retrato y el relieve histórico narrativo, siendo que el relieve histórico es el que mejor expresa el carácter propagandístico del arte romano.
en los que los emperadores daban a conocer sus victorias militares, políticas y religiosas, teniendo un sentido narrativo, un alto nivel técnico que se refleja en el detalle y la precisión. El realismo fue una característica fundamental y las escenas que estaban llenas de retratos, en el que se reconocen tipos racionales, vestimentas regionales, paisajes fáciles de identificar, en el que el retrato donde la escultura romana se diferencia claramente de la griega y adquiere rasgos propios, representando la expresión máxima del realismo. La misión del escultor romano no es crear formas que representan la belleza ideal como el clasicismo griego, sino reproducir la naturaleza, la realidad. No se pretendiza lucir la técnica, sino honrar a las autoridades, ya que estos retratos se hacían a los personajes más importantes de la sociedad romana, esculpiendo tipos concretos y exactos, aceptando los defectos en las facciones del modelo. La arquitectura romana es el producto de una combinación sabia y decidida de arcos, bóvedas y muros. En las urbanidades romanas existieron edificios públicos y religiosos. Los edificios públicos más destacados son la curia, en ella se consideraban reuniones de autoridades. La basílica estaba destinada a la administración de justicia. El Macedón fue el antiguo mercado romano. Las termas fueron locales de baño, los teatros, circos también fueron edificaciones romanas y destacados en todos estos está el anfiteatro. Se celebraban combates entre gladiadores y batallas navales. Los edificios públicos más importantes fueron los templum, que fungían como recintos sagrados. La arquitectura romana dio su inicio monumental en la República, con dos edificaciones muy diferentes, el Tabularum y el Templo de la Fortuna Primogénita. Durante ese periodo también se creó el Teatro de Pompeyo y la Cepa Julia y el Foro de César. En la Terma Imperial se desarrolló la época Flavia y se dieron obras de carácter social. La más destacada fue el Coliseo. En la época de los Antoninos se edificó el templo de Antonino y Faustina. En esta última etapa se abandonó el empleo de hormigón y ladrillo, reemplazándolo por las canteras. El empleo de columnas en sus obras arquitectónicas fue sumamente relevante. Las columnas dóricas tienen diseños sencillos. Las columnas jónicas, su capital consiste en dos opuestas formas espirales con desplazamiento. Las columnas corintias, estas tienen ejes estirados, capiteles de forma de campanas y un enmarcado de hojas de acanto.